La primera burbuja económica de la historia, conocida como la tulipomanía, ocurrió en la llamada Edad de Oro holandesa, cuando los Países Bajos eran un centro comercial y financiero próspero. Los tulipanes, originarios de Turquía, fueron introducidos en los Países Bajos en el año 1559 por Charles Lecluse, o también conocido como Carolus Clusius. Esto se convirtió en una obsesión para los holandeses, debido a que esto representaba un estatus y riqueza. A su vez, la obsesión por los tulipanes afectó a la cultura y a la sociedad en general, ya que los tulipanes estaban presentes en pinturas, tapices y hasta joyería. La gente en general anhelaba contenerlos. Y así en la década de 1630 los precios de los tulipanes se dispararon. Una sola flor podía costar lo mismo, incluso más que una casa. Y sin embargo, en 1637, así como los precios se dispararon, se derrumbaron. Y los inversores se encontraban sosteniendo títulos de valor sin valor alguno. Cuando la burbuja estalló, también cambió la percepción de las personas por los tulipanes. Los tulipanes pasaron de ser símbolos de riqueza a objetos de burla y codicia. Poco tiempo después, las autoridades holandesas se vieron obligadas a intervenir, estableciendo regulaciones para prevenir futuras burbujas, y los comerciantes y banqueros involucrados perdieron su reputación. También se generaron un debate sobre la responsabilidad que tenían los inversores. Pero realmente, ¿cómo se infló tanto esta burbuja? Esto fue debido a la compra y venta de títulos de valor por parte de los inversores, creando así una burbuja especulativa que lo comenzó todo. Pero la burbuja del tulipán no duraría para siempre. La crisis comenzó cuando la gente se dio cuenta de que los precios no podían seguir subiendo eternamente y que los tulipanes no eran tan valiosos como creían. Además, la falta de regulación en el mercado permitió la especulación desenfrenada. Cuando los precios empezaron a bajar, la confianza en el mercado de tulipanes se desplomó y todos querían vender, pero nadie quería comprar. El estallido de la burbuja del tulipán dejó a muchas personas en la ruina. Algunos inversores perdieron todos sus ahorros, mientras otros quedaron endeudados de por vida. El comercio de tulipanes colapsó y con él muchas empresas relacionadas con la industria floral. Socialmente, la crisis también dejó cicatrices, ya que la gente comenzó a desconfiar de la inversión y a criticar la avaricia y la especulación que habían llevado a la burbuja. Mientras tanto, la gente en los Países Bajos evitaba sembrar tulipanes en sus jardines, pero un día un noble holandés decidió desafiar la tendencia y plantó un jardín lleno de tulipanes en su mansión. Cuando sus vecinos lo vieron, lo criticaron por recordarle el desastre económico. Y él simplemente respondió: disfruten la belleza de las flores y olvídense del dinero. La crisis del tulipán nos enseña que hasta las flores más bellas pueden traer desastres si no somos conscientes de los riesgos y nos dejamos llevar por la avaricia. En el año 2008 se creó casi a nivel mundial una crisis financiera. Esta crisis repercutió desde Estados Unidos hasta varios países como España, Grecia, Portugal, Irlanda, Italia y otros. ¿Cómo comenzó todo esto? Se originó en Estados Unidos y se llamó burbuja inmobiliaria. Esta crisis financiera fue más grave que la Gran Depresión de 1929. Fue causada por la asunción de riesgos excesivos por parte de las instituciones financieras en Estados Unidos, relacionados con los préstamos abusivos, dirigidos a compradores de viviendas de bajos ingresos, que provocó el estallido. Podría decirse que el mayor contribuyente a las condiciones necesarias para el colapso financiero fue el rápido desarrollo de productores financieros depredadores dirigidos a compradores de viviendas y bajos ingresos, y sobre todo muy poca información para los compradores, y este proceso no fue entendido por los reguladores competentes del Estado, sumado a la corrupción de las llamadas agencias de calificación. Por lo tanto, tomó por sorpresa al gobierno federal de los Estados Unidos. La economía de Estados Unidos siempre ha influenciado a la economía del mundo. Así que por los años 2000 en adelante, la economía de Estados Unidos estaba muy bien. Las familias podían pedir préstamos a los bancos, dinero para comprar viviendas, vehículos y maquinaria, también para irse de vacaciones, y algunas personas fueron un poco más allá pidiendo préstamos para poder montar empresas y fábricas, ya que el interés a pagar era bajo y cómodo. Inclusive otros países le habían pedido préstamos a Estados Unidos para financiar su economía y este se les concedió. Préstamos a bajos intereses.
Pero comenzaron bancos y empresas a ver en qué otra cosa podían invertir para ganar mucho dinero, y como no le tenían confianza a la bolsa, se dieron cuenta que las hipotecas estaban muy baratas y ese era el escenario perfecto para hacer dinero, invertir en inmuebles, que de paso es algo relativamente seguro y es rentable. Así comenzaron muchos bancos y empresas a comprar o fabricar casas. Esto ocurrió también en otros países siguiendo a Estados Unidos, en especial España. Esto hizo que el precio de las viviendas se incrementara mucho, hizo ganar abundante dinero a empresas que le pagaban muy bien a sus empleados, que aprovecharon también para comprar casas y revenderlas. El precio de las viviendas seguía subiendo y creó la llamada burbuja inmobiliaria. Esto hizo que los bancos que habían otorgado muchos préstamos hipotecarios estudiaron de nuevo las condiciones económicas de las personas a quienes les habían dado hipotecas y descubrieron que no estaban pagándoles, así que estalló la burbuja inmobiliaria. Cuando los bancos comenzaron a vender dichas hipotecas, las personas que no pagaban o se tardaban en pagar a otros bancos, llamados bancos de inversión, estas hipotecas fueron llamadas hipotecas subprime. Luego ya no se vendían hipotecas subprime individualmente, sino en paquetes o carpetas llamadas MBS, Mortgage Backed Securities. Estos bancos de inversión podían a su vez revender las MBS a otros bancos, donde el último en adquirir las MBS era el que asumía las deudas. ¿Por qué los bancos de inversión adquirían las MBS? Porque existía una empresa llamada agencias de calificación, que eran en Estados Unidos 3 empresas, las cuales eran Fitch Ratings, Standard & Poor's y Moody's. Estas a los MBS le ponían calificaciones así de AAA, que eran de excelente calidad, AA muy buenas y A eran buenas. Estas iban desde la AAA hasta la C, y obviamente nadie compraba las triple C o las C, sino que preferían las A. Así que los bancos principales y los de inversión, al indagar y descubrir que las hipotecas subprime no eran buenas, chantajearon a estas empresas de calificación para que calificaran sus MBS con letras A y así podían venderlas. Esta corrupción hizo que muchos bancos de inversión compraran MBS sin que en realidad fuesen rentables. Unos se dieron cuenta, pero como las viviendas seguían subiendo de precio, decidieron seguir en el juego, pero cubriéndose con los famosos Credit Default Swaps, o sea, las CDS, mejor llamadas así. Los CDS eran seguros de respaldo por si no eran pagadas las MBS. El seguro lo cubría. Pero la mayoría de estas empresas aseguradoras no tenían el suficiente capital para cubrir estas deudas. Pero como las viviendas estaban en el tope, nadie se preocupó porque decía que las viviendas no bajarían de precio. Seguía la burbuja inmobiliaria creciendo y se puso al tope cuando empresas constructoras comenzaron a construir muchas urbanizaciones y comenzó la demanda y oferta a observar que las viviendas no se vendían. Las consecuencias fueron que las viviendas comenzaron a bajar de precios y la burbuja inmobiliaria explotó. Las personas dejaron de pagar su hipoteca o préstamos al observar que su deuda era mucho más costosa que el precio de su vivienda. Colapsaron los bancos de inversión y al solicitar sus CDS, estos no cubrían lo necesario, así que los bancos comenzaron a quedarse con viviendas que estaban bajando de precios, pero a la vez nadie compraba. Toda la economía colapsó, bancos cayeron en quiebra, los precios de la bolsa bajaron, se creó una desconfianza en la economía de Estados Unidos y esto causó que ocurriera lo mismo en España y otros países. La inversión extranjera se detuvo, esto causó pánico y hubo venta masiva de acciones. Los bancos dejaron de prestar dinero y empresas ya no tenían manera de financiar y tuvieron que cerrar o despedir a más de la mitad de su personal. El 15 de septiembre de 2008, el banco Lehman Brothers, uno de los mayores emisores de deuda hipotecaria, se declara en bancarrota.
El 18 de septiembre de 2008, luego de la quiebra de los bancos Lehman Brothers y Merrill Lynch, el gobierno estadounidense reconoce la crisis financiera y lanza un plan de rescate financiero para las entidades bancarias. En octubre del 2008, los bancos y traders de la bolsa de valores advirtieron que los planes de estímulo no fueron suficientes. Las bolsas de valores caen estrepitosamente a nivel mundial, marcando el inicio de la Gran Recesión. Como consecuencia, millones de personas pierden sus empleos, las economías de otros países entran en recesión, algunos solicitando rescate financiero al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo. Se estima que alrededor de 8 millones de estadounidenses perdieron sus hogares. Una representación cinematográfica de los eventos ocurridos lo puedes encontrar con la película The Big Short, con actores como Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling y Brad Pitt. Esta película muestra cómo varios personajes que pudieron prever la burbuja lo usaron a su favor para beneficiarse. Una de las comparaciones más allegadas que tienen esos dos temas son que las dos son conocidas por ser burbujas financieras históricas. Todo el mundo, o casi todo el mundo, pudo haber escuchado sobre estas crisis a lo largo de toda la historia desde que se originaron. Y también podemos decir que una de las semejanzas fueron que en las dos crisis hubo un endeudamiento excesivo por parte de las personas. ¿Pero por qué? Por su ignorancia y por su avaricia. Tanto en la crisis de los tulipanes tanto como en la crisis inmobiliaria. Porque, ¿qué ocurrió ahí? Pedían préstamos personas que no eran las aptas para ellos pagarlo en un futuro, y los bancos se lo daban sin importar quiénes fueran. Esta fue una de las causas por la que cuando estalla la gran burbuja se quedaron bastantes personas en la quiebra y en la calle, tanto en Holanda con la crisis de los tulipanes y en Estados Unidos en la crisis inmobiliaria. Invertían tanto en la bolsa de valores que subía el precio, y cuando estalla esa gran burbuja, ese precio bajó en picada en la crisis inmobiliaria, porque había muchísimas casas y nadie las compraba. Entonces tuvieron que bajar los precios, y así todo el mundo quería vender porque estaban bajando los precios, pero nadie lo compraba. Por lo mismo, por el pánico que eso generó. Y tanto en la crisis de los tulipanes bajó el precio y nadie quería comprar, todo el mundo estaba vendiendo, y ya esos tulipanes como que no tenían un valor bueno, por así decirlo. Esas son como las comparaciones que resaltan más en estos temas. En Estados Unidos y la tulipomanía de 1637 de Holanda, Países Bajos, podemos diferenciar muchos puntos importantes del cual fueron ocurridos en estas dos grandes crisis financieras. En una de ellas es que su fecha en la cual ocurrieron, en su año, en su siglo, fueron muy diferentes. Años diferentes, siglos diferentes. A pesar de que pasó, digamos que lo mismo, muy parecidas, crisis casi que iguales, pero con pequeñas diferencias y muy grandes y muy relevantes diferencias, el cual una de ellas es ese año. Otra es la tulipomanía, fue provocada por tulipanes. La situación principal o el objetivo principal, los tulipanes, es una flor muy espectacular, muy hermosa para aquellas personas, el cual creó aquella ambición y aquella avaricia y sembró en toda esa sociedad holandesa, el cual empezaron a comprar, y habían
Muchos vendedores llegaron a su punto límite, aquella burbuja financiera creció tanto que llegó a su límite y explotó, y había muchos vendedores y pocos compradores. Cayó en picada y todo se vino abajo. Lo mismo que en la gran crisis inmobiliaria del 2008 en Estados Unidos. Todos compraban casas, hipotecaban casas, y llegó aquella gran burbuja financiera, siguió creciendo y ya llegó a su punto límite y todo se vino en picada. Esta gran diferencia entre aquellas es que fueron objetos o fueron situaciones diferentes, pero con un punto de partida igual, parecido, y con un final mal y muy parecido, pero con aquellas pequeñas gran diferencias que ocurrieron en estas dos grandes potencias y estas dos grandes crisis financieras.